Gracia presenta. Señor, te damos gracias, Padre, porque estar en tu presencia es una bendición, Señor. Hoy, Señor, te agradecemos tanto que nos tengas acá, Señor, porque tú nos conoces qué débiles somos, tú sabes nuestras debilidades, nuestras batallas. Tú sabes, Señor, que venimos a encontrar el refresco, como decía mi hermano en la oración. El refresco para nuestra vida lo encontramos cuando venimos a la unidad de tu cuerpo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos tienes acá, porque no venimos siendo los mejores, sino venimos siendo, Señor, hijos tuyos, redimidos, perdonados, Señor, de mucha deuda, de mucha deuda, y que tú nos has perdonado y nos has alcanzado, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos tienes acá para escuchar tu palabra, porque es una bendición estarte escuchando a ti, Señor, estar escuchando tu voz, Señor, que escuchar la voz que pueda haber en el mundo, la voz de las noticias, la voz de las cosas malas, las cosas que ocurren, las cosas que nos hacen que perdamos el enfoque verdaderamente que es el tuyo, Señor. Hoy, Padre, te doy gracias porque nos tienes aquí a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú sabes lo que realmente nuestra alma necesita, Señor. Así es que te damos gracias por este hermoso momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludo con mucho gusto a todos ustedes y a la gente que gracias a la tecnología nos va a estar escuchando a través de este momento. Y hay cosas que nos hacen diferentes a Dios, totalmente. Hay cosas que nos hacen totalmente diferente nosotros de Dios. Podemos pensar que algo que nos hace diferente a Dios es su omnisciencia, o su omnipotencia, o su omnipresencia. Y cuando valoramos la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, nosotros decimos, yo no puedo estar en todos lados. Yo no tengo la omnipresencia de Dios. Yo no tengo la omnisciencia de Dios, es decir, no estoy pensando todo, no sé nada, no sé absolutamente nada. Imagínate si nosotros supiéramos todo. Si ahorita yo pudiera escuchar y leer sus mentes, o que ustedes pudieran escuchar la mía, o saber absolutamente todo. No lo sabemos, hay una diferencia. O estar presente en cualquier lugar, tampoco, no somos omnipresentes, no tenemos la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y pensamos que eso nos puede ser diferencia, ¿no?, entre Dios y nosotros. Dice Génesis que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y hay muchos que han hecho una mala enseñanza de eso, hasta diciendo que nosotros somos como semidioses, ¿no?, y que podemos ser dioses. Y hay alguno por ahí que dice que hasta somos los Jehová Junior, que porque como Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y entonces somos como dioses. Y eso es una herejía, una barbaridad, algo que no es lógico. El hecho de que Él nos haga hecho a su imagen y semejanza no implica que nosotros seamos un Dios. Pero antes que la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, lo que nos hace diferentes a Dios y a nosotros es que Él es santo. Amén. Eso es lo primerito. Él es santo, no hay más. Es lo único que nos hace, bueno, no lo único, pero si nosotros pensamos en qué podemos ser diferentes a Dios, no cabe duda que la santidad es algo que solamente Él tiene. Él es santo, puro, separado, no tiene los pensamientos, las mañas, las formas, las cosas que nosotros sí tenemos. Él es totalmente puro, Él es santo. Y esa es la primera gran diferencia que nosotros podemos tener. Y quiero traer a este estudio un hecho que es relatado por Moisés en el libro de Levítico, en el capítulo 10, y es la historia de dos personajes, Nadab y el otro se llama Abiú. ¿Ok? Dos personajes, téngalo, Nadab y Abiú. Y Nadab y Abiú eran sobrinos de Moisés. Por lo tanto, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Y ellos tenían una función específica, que era ser sacerdotes. ¿Recuerdan cuando el Señor pone a la tribu de Leví de manera específica a Aarón a ser los sacerdotes del pueblo entre Israel y Dios? Hay que acordarnos que cuando Dios en Israel, durante el tiempo del Éxodo, que el Señor manda hacer el tabernáculo, era una teocracia lo que se vivía. Es decir, el pueblo de Israel podía adorar completamente a Dios así, abiertamente.
Pero no se podía hacer porque no había manera. Entonces tuvieron que poner el Señor a un mediador que fuese un sacerdote, el cual era el que iba a presentar los sacrificios, las ofrendas y lo demás que vemos ahí. Pues estos hombres, Nadab y Abiú, tenían una apariencia buena, eran hombres justos, eran hombres respetables, líderes espirituales, y la función de ellos dos era la de una posición de sumo sacerdote. Y su hermano Abiú, en este caso Nadab, era el heredero de la línea sacerdotal, y el siguiente en cuestión vendría siendo Abiú. Por lo tanto, venían por esta línea sacerdotal. Pero Nadab y Abiú mueren a causa de un fenómeno extraordinario. Ellos, al momento de estar dando incienso, poniéndole fuego al incenciario, resulta que están ofreciendo fuego y sale fuego de la presencia del Señor y los consume. Esa historia que Moisés nos relata en Levítico, capítulo 10, es la que vamos a leer a continuación. ¿Les parece? Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué habrá pasado con Nadab y Abiú? ¿Por qué Dios los consumió? Hubo algo que provocó que el Señor los consumiera. Ellos eran, como ya habíamos hablado, pertenecientes a una línea sacerdotal. Ellos estuvieron presentes en un momento que el libro de Éxodo relata, cuando Moisés y Aarón y 70 ancianos subieron al monte para que Dios le diera las enseñanzas a Moisés, algo que podemos leer en Éxodo capítulo 24. Vamos a Éxodo y veamos dónde aparecen ellos, estos dos personajes, porque es importante ubicarlos dentro del contexto a esta línea sacerdotal. Es Éxodo capítulo 24. Y en el versículo 1 podemos leer: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, y aquí aparecen ellos, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Mientras Moisés estaba con Dios, Dios le estaba dando las enseñanzas a Moisés, y ellos estaban a las faldas del pueblo, a las faldas del monte, viendo lo que estaba ocurriendo, la presencia del Señor ahí. Lo que nos hace entender que ellos sabían específicamente que lo que estaban haciendo era algo sagrado. Nadab y Abiú sabían exactamente de qué se trataba el oficio del sacerdote. Tenían conocimiento del Dios poderoso al cual estaban teniendo relación. Tengamos eso en contexto. La Escritura señala que ellos conocían, como hemos hablado, los deberes que tenía que realizar un sacerdote. Y el texto señala en Levítico capítulo 10, que estábamos leyendo, versículo 1, que ellos tomaron sus incensarios para poner fuego en ellos. Estos eran incenciarios, eran unos recipientes en el que se quemaba el incienso en el lugar santo, y solo era utilizado para propósitos santos. Vamos a definir la palabra santo. Santo se denomina ya sea a una cosa, una persona o un animal, el cual es separado únicamente o se separaba para el servicio del Señor. Eso era algo santo. Por ejemplo, si se utilizaba un vaso o una copa para el tabernáculo, entonces era algo santo, algo separado, algo que no se podía utilizar en otro lugar o para otras circunstancias. Era totalmente santo. Ellos tenían conocimiento
en el momento de que presentaban el fuego, que ese fuego no debía de ser un fuego extraño. Ellos sabían que el fuego que tenían que ofrecer en los incenciarios tenía que ser un fuego que tenía que salir de donde estaba el incienso. Veamos lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 30, para tener una clara idea de qué era esto de presentar fuego al Señor y cómo hay una ordenanza de Dios ahí de cómo se tiene que presentar. Éxodo capítulo 30, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No ofrecerás el incienso extraño. En otra versión aparece, no darás fuego extraño. Es decir, Dios había encomendado algo, que las cosas no podían ser extrañas, tenían que ser del lugar donde tenían que proveer. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué le pusieron al incienso? ¿Qué fue lo que provocó que el Señor los consumiera? Ellos estaban agregando algo extraño que el Señor no pedía. ¿Dónde podemos ver qué es lo que el Señor decía exactamente? En Éxodo, igual, capítulo 30, seguimos leyendo, y en el versículo 1 podemos leer: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Empieza en el versículo 2 y 3 a describir cómo es lo que tiene que hacer. En el versículo 9 que leímos anteriormente dice: y no ofrecerás sobre el incienso extraño ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Este incienso, en el versículo 8 lo puedes leer también. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Versículo 7, leamos un poquito más arriba. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando lo aliste y lo quemará. Sigue lo que dice el versículo 8. De este lugar, de este altar es donde él tenía que sacar el incienso para ofrecer este fuego. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ellos no hicieron lo que Dios estaba mandando y disponiendo. Checa el mismo capítulo 30, pero ahora vamos al versículo 34 de Éxodo. Capítulo 30 de Éxodo que estamos leyendo, y leamos el versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Hay algo que el Señor está pidiendo, que ese incienso tiene que ser puro y santo. Volvemos al concepto de santo, tiene que ser únicamente usado para Él. Volvemos a la pregunta: ¿qué provocó entonces que ellos murieran? La única verdad es que el texto como tal no nos dice a ciencia cierta cuál fue el motivo por el cual ellos murieron. Mejor dicho, el motivo si hay uno por ahí. Pero no se sabe si agarraron el fuego de otro lado, si no siguieron alguna indicación especial. Hay algunos que argumentan a través de lo que dice la Escritura que es porque ellos venían un poco pasados de copas. Regresemos a Levíticos. En el capítulo 10, versículo 8 y 9, Jehová habla y le da una indicación a Aarón a partir de ese momento. Dice, capítulo 10 de Levítico, versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos no beberéis vino, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Una cosa puede ser cierta. Puede ser que ellos llegaron tomados al momento de estar presentando el fuego. Eso puede ser algo porque el Señor empieza a indicar ahí lo que no tiene que hacer
Aarón y sus hijos después de este acontecimiento. Más allá de que haya sido eso, o más allá de que hayan agarrado el fuego de otro lugar, lo que sí podemos estar seguros es que ellos no entraron al lugar santo con reverencia, con temor y reconociendo quién era Dios. Más allá de cualquier otra cosa. Ellos no se acercaron de manera adecuada, lo hicieron de manera desinteresada, no les importó cómo llegar, pero llegaron irreverentes y tuvieron una falta de consideración de lo que era Dios para su pueblo y para su vida. Más allá de que haya sido el alcohol, más allá de que haya sido otra cosa, la realidad es que ellos entraron irreverentes, irresponsables y faltándole ese valor a lo que estaban haciendo. Porque lo que estaban haciendo no era algo normal, era algo santo. Ellos eran santos, ¿lo recuerdan? Separados para un oficio que tenían que hacer durante ese momento. Dios acaba con la vida de estos sacerdotes con fuego que salió de su presencia. En Levítico 9, dale un poquito para atrás, en Levítico 9, todo Levítico 9 nos empieza a hablar acerca de los primeros sacrificios que hace Aarón, que presenta. Y si leemos desde el versículo 22, dice la palabra de Dios: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo. Escucha esto: y la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Y salió fuego delante de él. Y era un fuego que estaba, ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Que estaba consumiendo el holocausto, las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, cuando Dios estaba consumiendo el holocausto, el sacrificio, la ofrenda, Dios decía: lo acepto, lo acepto. Y la gloria de Dios se manifestó ahí. Tanto así que como se quedaron, ¿qué dice la Escritura que hicieron todos? Se postraron. Un versículo adelante dice que Nadab y Abiú vieron lo que estaba ocurriendo y aún así se acercaron a ofrecer el incienso de manera irreverente. Vieron lo que pasaba, vieron la gloria de Dios manifestada, sabían lo que tenían que hacer, pero ellos se acercaron de manera que no le tenía tanta reverencia a lo que estaban haciendo. Esto quizás es algo de lo que ocurre con nosotros como creyentes. ¿Y a qué voy? Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ¿amén? Y ese nuevo pacto por la sangre de Cristo. No por la ley, sino por la sangre de Cristo. Y nosotros, tú y yo, tenemos una manera distinta de acercarnos a la santidad de Dios. Si bien ellos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que ofrecer hay animales ahí que menciona Levíticos, reses, imagínate, una cosa tremenda. Lo que hacía que lo llevaban, yo me quedé impresionado cuando traté de ver en mi imagen lo que eran esos sacrificios. Llegaban, el que llevaba el sacrificio, el sacerdote lo veía, el ofrendante ponía su mano sobre la cabeza del animal. Imagínate el animal, no estamos hablando de un animalito, estamos hablando del animal, ¿no? Confesaba sus pecados y él mismo tenía que empezar a quitarle la piel, a cortarlo en pedacitos, y el sacerdote iba recogiendo la sangre para después colocarla según el ritual que estaba, según lo que el Señor les indicaba. Y él, el ofrendante, ¿cuánto tiempo se tardaba ahí? ¿Unos 10 minutos? ¿Cuánto tiempo? Échenle, calcúlenle. Mucho, ¿no? ¿Media hora? Es que es un animal, ¿no? Un animalote, estamos hablando de un animalote. ¿Para destazarlo? Destazarlo, quitarle la piel. No, sí, unas 2 horas, 3 horas. ¿Unas 2 horas? Sí, son muy rápidos. Bueno, yo creo que ahorita ya nos tardamos una media hora, pero si nos trasladamos al concepto de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel,
si era con los utensilios que tenían, se pasaban quizás todo el día. Y eso era una escena dura. Pero más allá de ser dura por la carnicería que se veía, imagínate, los animales, la sangre, era dura por un sentido. Porque el que estaba ofreciendo el sacrificio, el que llegaba con él a pedirle el perdón a Dios, él tenía que estar cortándolo, destazándolo. ¿Con qué finalidad? Con que él viera en ese animal, que era su sustituto, que la paga del pecado es la muerte, y requería muerte. ¿Se acuerdan en Génesis, cuando Adán y Eva son destituidos del Edén, cómo aparece después con unas vestiduras, señal de que ya hubo un sacrificio que Dios hizo para cubrir, donde ya hubo derramamiento de sangre? Ellos, dice la Escritura, que ese animal que ponían como ofrenda era el sustituto. Y el tiempo que pasaban ahí cortándolo, quitándole la piel, era para que ellos vieran que eso era lo que ellos merecían. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no puede aceptar pecado. Y la única forma que había de hacerlo es a través de sangre. Cuando estaban destazando, cuando estaban cortando, cuando cortaban las partes, cuando veías la sangre, quiero a ver si te lo imaginas en tu mente, ¿cómo sería ese lugar? Todo manchado, había un sangrerío. Que el tabernáculo es un lugar pequeño, según las medidas, era un lugar pequeño. Y que entonces donde tenían que hacer los sacrificios, si era acá, para poder entrar ahí, todo estaba lleno de sangre. Lleno de sangre, una cosa tremenda. Ese animal era el sustituto. El que estaba partiéndolo sabía que eso que estaba pasando con él era el costo de su pecado, que eso era lo que merecía. Tú y yo estamos bendecidos, porque tú y yo nos podemos acercar a la santidad de Dios a través de la gracia de Cristo. No hay más. Se me enchina el poco cabello que tengo. Nada más por Cristo. Ellos tenían que entrar, o sea, ofrecían la ofrenda y el sacerdote iba, lo ofrecía, rociaba la sangre y una vez al año hacían esta redención del pueblo, donde solamente entraba el sacerdote al lugar santísimo. Había un obstáculo y Dios seleccionaba un sacerdote para poder entrar. Es hermoso cómo la gracia de Dios está en nosotros. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 19. Ok, ya vimos todo lo que pasa ahí en Levíticos. Ahora, en Hebreos podemos leer: así que, hermanos, teniendo, marca esa palabra, libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero hay una sangre que ya corrió, y es la sangre de Jesucristo. Él fue el único, aquel que dio su sangre fresca nos abrió acceso al lugar santísimo. Lo que veíamos en Levítico, de esa imagen, de ese animal que era ofrecido, no era más que algo que nos daba sombra de lo que iba a ser Cristo. Y que por la sangre de Cristo y por su sacrificio, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? A través de la gracia de Dios, de la sangre de Cristo. Y tú y yo entramos al lugar santísimo cuando tú puedes cerrar tus ojos, o cuando tú estás pensando en el Señor, te pones a orar, estás en el lugar santísimo. Tú y yo estamos ahora, estando, escuchando, leyendo la bendición de Cristo de poder entrar al lugar santísimo. Ahora nuestra condición es que somos hijos de Dios,
Gracias a que aquel Padre nos adoptó. Gracias a este camino nuevo y vivo que nuestro Señor nos abrió a través de ese velo, y esto es de su carne. Y aquí tenemos algo especial. Versículo 21 de Hebreos. Y teniendo entonces un ¿qué? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hay un sacerdote, esto es hermoso, es Cristo ofreciéndose como sacrificio, Cristo siendo el sacerdote y Cristo presentándonos al Padre limpios, puros, gracias a su sangre. Acercarnos a la santidad de Dios es solo y únicamente por Cristo. ¿Recuerda la imagen que te decía? De acá la sangre, toda la sangre, los animales y la entrada al lugar santísimo. Pues la misma sangre que es puesta por Cristo es la que nos permite entrar hasta el trono de gracia de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Y lo merecemos? No. Por eso acercarnos a la santidad tiene que ser algo que no podemos hacer como Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, que su función era ser sacerdotes, nuestra función también es ser sacerdotes. No sacerdotes como el Antiguo Testamento, pero sí sacerdotes como el Nuevo Testamento. El ser hijos de Dios no solamente nos hace ser, ya, me convertí, soy cristiano, se acabó, me siento y venga Señor, te estoy esperando. No, el ser cristiano te está indicando el inicio de tu vida de fe. Amén. Si nomás por el hecho de decir, tengo 20 años de ser cristiano, ¿qué tiene? Puedes tener 50. Es más, te pudo haber bautizado Pedro, no importa. Pero, si tu vida no tiene el funcionamiento de un cristiano, de nada sirve. Porque quiere decir entonces que no somos cristianos. Porque hay algo que es cierto, es nuestra relación con Dios, ¿ok? Y esa relación solamente tú y Dios la sabe. Y solamente tú y Dios, nosotros y Dios sabemos si estamos entendiendo el Evangelio, si realmente somos salvos. O por solamente decir que somos cristianos o venimos de familia cristiana o me convertí siendo cristiano. Eso no te autoriza nada. Solo entendiendo que debe de haber un arrepentimiento de nuestros pecados y viniendo a Cristo es como podemos decir hay fruto en nuestra vida. Y el fruto es visible. Si tú me dices eres cristiano, si yo te digo soy cristiano y ves mi vida hecha un escándalo, tú me puedes decir, hermano, usted es cristiano de título, porque su vida no refleja ni tantito, ni la uña, ni el dedo pequeño de lo que es Cristo. Y es algo pesado. Es algo que tú y yo nos podemos ver y decimos, ninguno cubre la meta. Pero lo que sí podemos ver es el caminar, es el andar, es la actitud. Nadab y Abiú sabían que lo que estaban haciendo era santo. Y nosotros sabemos que estar en Cristo es algo santo. Amén. Y que a veces podemos llegar de manera irreverente, de manera poco venerable, poco respetable, poco estimable, lo que Cristo, su sangre, hizo por nosotros. Veamos rápidamente lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para no borear, leámoslo desde el 4. Hablamos en Hebreos de que hay un camino vivo que nos ha abierto, que es Cristo. Y dice Pedro en capítulo 2, versículo 4, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y aquí viene una palabra clave, y sacerdocio santo. Sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Tú y yo somos sacerdotes. Y sacerdotes
miembros de un sacerdocio santos. Al igual que Abiud, al igual que Nadab, somos sacerdotes. Distinto tipo de sacerdocio. Pero este sacerdocio implica hacer sacrificios espirituales. Ahora bien, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Podemos enumerar algunos como ofrecer con toda la energía de nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos, nuestra entrega a Dios. Tenemos que venir a agradecer a Dios, hacer las cosas de Dios con un gozo, con una alegría que a pesar de nuestro cansancio estar aquí. 2, otro sacrificio que hacemos es alabar a Dios como una ofrenda de lo que puedes estar ante Él. Otro es hacer el bien, no por nuestra causa, sino por las causas que Dios ya ha puesto para nosotros, hacer el bien hacia los demás. Otro de ello es trabajar y traer personas a Cristo. Si nos hacen una pregunta a los que llevamos 5, 3, 4, 10, 15, 20, ¿cuántas personas has traído a Cristo? Y quizás ahí podemos quedarnos con los números bajos. O quizás podemos decir, no, sí, hemos hecho tal movimiento en la iglesia, hemos movido la iglesia para traer personas. Oye, pero no trajimos a nadie, ¿eso qué importa? Eso es del Señor, yo voy a hacer la obra que me toca. El que va a convencer y que va a trabajar es Cristo, es el Espíritu de Dios, pero yo voy a hacer mi parte. Otra de las cosas que hacemos es sacrificar nuestros deseos individuales por el bien de otros. Como sacerdotes del nuevo pacto, eso hacemos también. Y lo que hacemos obviamente es orar el uno por el otro. Estar orando. Sin lugar a duda, la condición de sacerdote que tú y yo tenemos, la tenemos que llevar a cabo. ¿Cómo estamos llevando nuestro sacerdocio en Cristo? ¿Con qué actitud en nuestro corazón estamos haciendo las cosas de Dios? ¿Con qué actitud en nuestro corazón estamos llevando el mensaje de Dios a nuestro hogar? ¿Con qué actitud estamos acercándonos cada vez que hay unión en el cuerpo de Cristo? ¿Con qué actitud tú abres tu palabra y la lees junto con los hermanos? ¿Con qué actitud tú estás atento a lo que alguien está hablando de la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Porque si nuestra actitud es irreverente, indiferente y poco de valor, creo que estamos actuando entonces como Nadab y Abiú, que viendo lo que era Dios portentoso, poderoso, se acercaron y ofrecieron un fuego extraño y Dios acabó con ello. Gracias al Padre que no acaba con nosotros cada vez que nosotros nos acercamos a Él de manera indiferente. Pero empezando por mí, donde no vienes con el corazón puesto acá. Lo que menos quieres es hacer cuerpo. Lo que menos queremos es provocar cambio en nuestras vidas. Si Dios actuara de la misma manera, los bomberos estarían parados alrededor de nosotros cada 20 segundos. No hablo de los que no son creyentes, hablo de nosotros, sacerdotes, que tenemos esa función de manera especial. Hermanos, es un privilegio el hecho de que tú y yo estemos aquí. Hemos estado escuchando constantemente que fuimos adoptados, predestinados. ¿Se acuerdan? Efesios, lo que estamos leyendo. Gracias a Cristo. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿qué será eso de antes del fin del mundo? Mi mente se va a negros. No encuentro un inicio. Mi mente pequeña se va a negros. Y digo, wow, desde algo que yo no entiendo, ¿tú ya me pensaste? Oh, eso es grande, Dios. Entonces, si tú y yo fuimos de los que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, si tú y yo somos los que Él adoptó gracias a la redención, a la libertad que nos dio en Cristo, ¿cómo podemos tener un sacerdocio por los suelos? Busquemos tener un sacerdocio en el Señor, de venir a adorar, de venir a exclamar nuestro amor
con un corazón lleno del Espíritu de Dios. Ahora bien, regresemos a Hebreos para terminar. Hebreos capítulo 10. Veamos por último, si también nosotros nos tenemos que acercar, si leemos el texto otra vez desde el versículo 19 de este capítulo 10 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y si tú eres un sacerdote, ¿cómo debemos de acercarnos? Y aquí viene la respuesta. Acerquémonos con un corazón sincero. El término en griego menciona que la palabra sincero es ser genuino, verdadero, sin motivaciones ocultas. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque vengo a adorar a mi Dios. Vengo por eso. Ya lo demás es lo de menos, eso no me interesa. Si tengo una actividad más que hacer, eso es secundario, pero lo primero es que yo vengo a adorar a Dios, como lo hago en mi casa, ahora lo hago con mis hermanos, adorar a Dios. La sinceridad de nuestro corazón. Y entonces ahí yo digo, Espíritu Santo, ayúdame a amar a Cristo, ayúdame a amar a Dios, ayúdame a venir de verdad, amándolo sinceramente. Que a pesar de lo que vea, escuche, huela, sienta, tiente, lo que sea, mi corazón sea sincero para buscarte a ti. Dice la Escritura, en plena certidumbre de fe, tan fácil como creerle a Dios, a las promesas de Dios. Tú y yo nos podemos acercar aquí, sabiendo que Él va a venir por su iglesia, sabiendo primero que Él está sentado en lugares celestiales y nosotros estamos ahí. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero ya estamos allá. Y que un día va a venir por su iglesia. Y que Él va a gobernar, Él va a ser el rey, el soberano, y nosotros vamos a venir con Él. ¿Cómo va a pasar eso? No lo sé, pero yo lo creo. Amén. Esa es la plena certidumbre de fe. Oye, ¿Cristo está vivo? Está vivo. Esa es la plena certidumbre de fe. Amén. Dice el texto, purificaos los corazones de mala conciencia. Y dice, y lavaos los cuerpos con agua pura. Esta agua pura o este lavarse el cuerpo no refiere a un tema de bautismo. No se refiere a un tema de bautizarse, ya estoy lavado y puro. No, el bautismo es un tema de obediencia, amén. Pero ¿a qué se refiere el texto? El escritor de Hebreos cuando dice con agua pura. Y la idea no es otra más que purificarse, que es obra del Espíritu Santo y que solamente ocurre a través de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros nos acercamos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con un corazón limpio, sacado de mala conciencia, es porque nosotros lavamos nuestro cuerpo con el agua pura. Es decir, tú y yo no podemos venir sinceramente a la iglesia, sinceramente a adorar, sinceramente a servir, sinceramente a acercarnos a Dios, si tú y yo no leemos la palabra. Si no creemos plenamente, como dice la Escritura, no tenemos plena certidumbre de fe, ¿en qué vamos a creer si no abrimos la palabra? Y ahí es donde el Espíritu Santo le pedimos que nos ayude. Porque tú y yo tenemos tantas debilidades, ¿sí o no? A la hora que abrimos la palabra decimos amén. A la hora que es el tiempo de orar, caramba, me fui a dormir y no oré con mi esposa. Se fueron mis hijos a dormir y no oré con ellos. No oré con la gente que tengo que orar. No puse mi vida ahí como sacerdote, no puse a servir. Ese es un tema que nos toca a nosotros como varones, que tenemos que hacerlo y que claudicamos y que fallamos. Soy el primero que digo, madre, no me fui, se fueron los hijos, ya. Señor, perdóname. No tengo tiempo. ¿Qué hago? Pues me levanto más temprano o hago algo. Y eso no va a ocurrir solamente por deseo nuestro, porque tenemos una pereza en nuestra vida, que yo digo, escucho el despertador, yo me quiero dormir. Pero es solamente el Espíritu Santo el que puede darnos el querer
como la sed para despertarnos, para orar, para acercarnos y entonces pedirle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo no quiero ser un cristiano de título. Podemos llenar nuestra licenciatura de la vida con cristiano del 2000 al 2015, servidor del 2008 al 2000. De nada sirve si nuestro corazón no está totalmente dispuesto a lo que es Cristo. Así es. Y la batalla es dura. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Pero es Dios trabajando en nuestros corazones. Acercémonos entonces, hermanos, a la santidad de Dios. Cada vez que tengamos la oportunidad de abrir la Escritura, de orar con nuestra familia, de orar nosotros en nuestro trabajo, donde vayamos, de cuando estemos en la iglesia juntos, acerquémonos de verdad, reconociendo que el Dios Santo, poderoso, que hizo el cielo, la tierra, las estrellas, que tú vas al mar y si te gusta el mar, ves el mar impresionante, si te gustan las montañas, ves las montañas, dices, eso no lo hizo alguien con poquito poder, no, eso lo hizo alguien poderoso. Y la ira y el poder de ese que dice algo poderoso iba a caer sobre mí si no es por Cristo, que por su gracia toma mi pecado, lo lleva y su sangre viva y fresca, viva, nos abre un camino hacia Dios, donde tú y yo nos podemos acercar confiadamente a besarlo. Pero como tú eres un sacerdote reverente, no llegas diciendo, me salvé, no, dices, Señor, te amo, y das un paso hacia su trono y ves que no te acaba y ves que es por Cristo. No haces más que adorarlo plenamente y decir, Señor, tu gracia me ha salvado. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos tú y yo. Así es que cuando nos acerquémonos con un corazón sincero, valorando el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con la plena confianza en Dios, y que nosotros estemos lavando nuestros corazones a través de su palabra. Acerquémonos, hermanos, no por costumbre ni por religiosidad, sino sinceramente agradecidos, sinceramente adoradores, sinceramente siendo amigos y no extraños ante Dios. Por tu gracia, hablando la verdad.